Una corte de rosas y espinas, por Sarah J. Maas. Capítulo 17. Me desperté bruscamente en medio de la noche. Jadeaba. Los sueños habían estado llenos del ruido que hacían los dedos huesudos del Suriel, llenos de nagas sonrientes y con una mujer pálida sin cara que me pasaba las uñas rojas de sangre a través de la garganta y me la abría poco a poco. Me preguntaba mi nombre, pero cada vez que yo intentaba hablar, la sangre salía por las heridas superficiales en el cuello y me ahogaba. Me pasé las manos por el cabello húmedo de sudor. Cuando se me calmó la respiración, un nuevo sonido llenó el aire, un sonido que se arrastraba desde el vestíbulo de entrada a través de la grieta que se veía bajo la puerta. Eran los gritos y los alaridos de alguien. Estuve afuera de la cama en menos de un instante. Los gritos no eran agresivos, sino más bien severos, órdenes, organización. Pero los alaridos... Tenía el cabello totalmente erizado cuando abrí la puerta con un gesto rápido. Tal vez me hubiera quedado quieta en la habitación, protegida, pero había oído alaridos como esos antes, en los bosques cerca de casa, cuando no conseguía matar a un animal con un disparo limpio y llegaba el sufrimiento. Para mí era intolerable. Tenía que saber. Llegué a la parte superior de la gran escalera a tiempo para ver cómo se abrían las puertas de la mansión y entraba Tamlin. Venía a la carrera con un inmortal herido que aullaba sobre el hombro. El inmortal era casi tan grande como Tamlin, y sin embargo el alto lord lo cargaba como si no fuera más que una bolsa chica de grano. Era otra especie de inmortal, de los menos poderosos, con la piel azul, los miembros desgarbados, las orejas puntiagudas y el cabello largo color onix. Pero incluso desde arriba se veía la sangre que corría por la espalda del inmortal, la sangre que corría desde los muñones negros que le salían por encima de los omóplatos. La sangre empapaba la túnica verde de Tamlin con manchas profundas, brillantes. En la banda de cuero faltaba uno de los cuchillos. Lucien entró corriendo en el vestíbulo mientras Tamlin gritaba: «¡Despéjame la mesa!». Lucien rompió el florero para dejar libre la mesa que ocupaba el centro del vestíbulo. O Tamlin no estaba pensando con claridad o había tenido miedo de perder los minutos extra que implicaban llevar al inmortal a la enfermería. El vidrio quebrado hizo que mis pies se movieran por fin y estaba a mitad de camino de la escalera antes de que Tamlin apoyara a la criatura que gritaba boca abajo sobre la mesa. El inmortal no llevaba máscara. No había nada que ocultara la agonía que le contorsionaba los rasgos largos, tan sobrenaturales. Lo encontraron los exploradores. Alguien lo había tirado por encima de la frontera, explicó Tamlin a Lucien, pero movió los ojos con rapidez para mirarme. Los ojos se abrieron como advertencia, pero yo di otro paso hacia abajo. Él le dijo a Lucien: «Es de la corte de verano». «¿Por el caldero?», dijo Lucien mirando las heridas. «Mis alas», consiguió decir el inmortal, pero se ahogaba. Los ojos brillantes, negros, muy abiertos, sin mirar a nada. «Ella se llevó mis alas». Otra vez. Es ella innominada que los perseguía. Si no era la que regía en la corte primavera, entonces tal vez fuera la reina en otra corte. Tamlin movió la mano y sobre la mesa aparecieron, así como hacía, aparecieron vendas y agua caliente. Se me secó la boca, aunque llegué al pie de las escaleras y seguí caminando hacia la mesa y la mujer que sin duda flotaba sobre nosotros en el vestíbulo. «Se llevó mis alas», dijo el inmortal. «Ella se llevó mis alas», repitió aferrándose al borde de la mesa con dedos azules y largos. Tamlin pronunció un sonido suave, sin palabras, amable de una forma que yo no había oído antes, y levantó una tela para hundirla en el agua. Elegí un lugar frente a Tamlin en la mesa, y el aire hizo un ruido profundo cuando me salió del pecho mientras miraba las heridas. Fuera quien fuese, ella no era solamente que lo hubiera dejado sin alas, se las había arrancado. La sangre emanaba de los muñones negros, aterciopelados sobre la espalda del inmortal. Las heridas tenían una forma aserrada, cartílago y tejido muscular cortado a golpes que parecían disparejos, como si ella le hubiera serruchado las alas poco a poco. «Se llevó mis alas», dijo el inmortal de nuevo, la voz quebrada,
y tembló cuando su mente empezó a derrumbarse frente a lo que le había pasado. La piel brilló en venas de puro oro, iridescentes como una mariposa azul. «Quédate quieto», ordenó Tamlin mientras retorcía la tela que tenía entre las manos. «Vas a sangrar con mayor rapidez». «No, no», empezó a decir el inmortal y se retorció sobre la espalda alejándose de Tamlin, alejándose del dolor que sin duda lo recorría cuando la tela le tocaba la carne viva sobre los muñones. Tal vez fue instinto, tal vez piedad, tal vez desesperación, pero tomé los brazos del inmortal y lo empujé otra vez contra la mesa con tanta dulzura como pude. Él se defendió con tanta fuerza que tuve que concentrarme mucho para sostenerlo. Tenía la piel suave como el terciopelo y resbalosa, una textura que no habría podido pintar ni en una eternidad de tiempo. Pero volví a empujar. Apreté los dientes y deseé que él dejara de moverse. Miré a Lucien, pero el color se le había borrado de la cara, dejando un blanco verdoso, enfermo sobre las mejillas. «Lucien», dijo Tamlin, una orden tranquila. Pero Lucien seguía mirando con los ojos demasiado abiertos la espalda lastimada del inmortal, los muñones. Los miraba y cerraba y abría el ojo de metal. Después retrocedió un paso. Y otro. Y un instante más tarde vomitó en una planta que crecía en una maceta y salió huyendo de la habitación. El inmortal volvió a retorcerse y lo sostuve con fuerza. Me temblaban los brazos por el esfuerzo. Seguramente las heridas lo habían debilitado mucho. De otra manera no habría podido sostenerlo así. «Por favor», jadé, «por favor, quédate quieto». «Ella se llevó mis alas», sollozó el inmortal. «Se las llevó». «Ya veo», murmuré. Me dolían los dedos. «Ya veo». Tamlin apoyó la tela en uno de los muñones, y el inmortal aulló con tanta fuerza que se me revolvieron los sentidos y retrocedí. Él trató de levantarse, pero se le aflojaron los brazos y volvió a caer boca abajo sobre la mesa. La sangre saltó con tanta rapidez y tanto brillo que me llevó un instante darme cuenta de que una herida así necesitaba un torniquete, y que el inmortal ya había perdido demasiada sangre para que un torniquete pudiera salvarlo. La sangre le corrió por la espalda y llegó al borde de la mesa, desde donde goteó despacio hasta el suelo cerca de mis pies. Descubrí que Tamlin me miraba fijamente. «Las heridas no se cierran», dijo en voz muy baja mientras el inmortal jadeaba. «¿No puedes usar la magia?», pregunté, deseando arrancarle la máscara de la cara y ver la expresión que había debajo, fuera cual fuese. Tamlin tragó saliva. «No, no para heridas tan grandes, antes, pero ya no». El inmortal se quejaba sobre la mesa. La respiración era cada vez más lenta. «Se llevó mis alas», susurró. Los ojos verdes de Tamlin parpadearon una vez y en ese momento exacto yo supe que el inmortal iba a morir. La muerte no se limitaba a flotar en el vestíbulo. Estaba contando los latidos de corazón que le quedaban al herido. Tomé una de las manos del inmortal entre las mías. La piel era casi de cuero, y tal vez más por reflejo que por ninguna otra cosa los dedos largos apretaron los míos y los cubrieron por completo. «Se llevó mis alas», volvió a decir, y el temblor disminuyó un poco. Yo le aparté el cabello largo, húmedo de la cara ladeada del inmortal y revelé una nariz puntuda y una boca llena de dientes filosos. Los ojos oscuros se movieron hacia los míos, rogándome, pidiéndome. «Todo va a estar bien», dije, y deseé que él no pudiera oler mentiras como hacía el Suriel. Le acaricié el cabello suave, de una textura como la de una noche líquida, otra textura que nunca conseguiría pintar, aunque lo seguiría intentando tal vez para siempre. «Todo va a estar bien». El inmortal cerró los ojos y le apreté la mano. Algo húmedo me tocó los pies y no tuve que mirar hacia abajo para saber que había un charco de sangre inmortal alrededor. «Mis alas», susurró el inmortal. «Vamos a devolvértelas». El inmortal hizo un esfuerzo por abrir los ojos. «¿Lo juras?» «Sí», susurré. El inmortal se las arregló para mostrarme una sonrisa leve y cerró los ojos de nuevo. A mí me temblaba la boca. Deseé tener algo más que decir, algo más que mis promesas vacías para ofrecerle.
El primer juramento falso que hubiera pronunciado en mi vida. Pero Tamlin me empezó a hablar y yo levanté la vista y lo vi tomar la otra mano del inmortal. Que el caldero te salve, dijo y recitó una plegaria que probablemente era más antigua que el reino de los mortales. Que la madre te sostenga, que pases a través de los portales y huelas pronto esa tierra inmortal de leche y miel. No tengas miedo a ningún mal, no tengas miedo a ningún dolor. La voz tembló, pero él terminó. Entra en la eternidad. El inmortal dejó escapar un último suspiro y la mano que yo tenía entre las mías se aflojó por completo. Yo no la solté. Seguía acariciándole el cabello, incluso cuando Tamlin lo soltó y dio unos pasos para alejarse de la mesa. Sentía los ojos de Tamlin sobre mí, pero no quería soltar esa mano. No sabía cuánto tiempo hacía falta para que un alma abandonara el cuerpo. Me quedé de pie en el charco de sangre hasta que el líquido se enfrió, sosteniendo la mano huesuda del inmortal y acariciándole el cabello, preguntándome si él sabía que yo le mentía cuando le juré que volvería a tener las alas que había perdido, preguntándome si las había recibido de nuevo en el lugar en el que estaba ahora, fuera donde fuese. En algún lugar de la casa sonaron las campanadas de un reloj, y Tamlin me tomó del hombro. No me había dado cuenta del frío que tenía hasta que el calor de esa mano me entibió el hombro a través del camisón. Ya se fue. Tienes que dejarlo ir. Estudié la cara del inmortal, tan sobrenatural, tan inhumana. ¿Quién tenía la suficiente crueldad como para lastimarlo así? Feira, dijo Tamlin y me apretó el hombro. Le acomodé el cabello al inmortal detrás de la oreja puntuda, larga, y deseé saber su nombre. Después lo solté. Tamlin me llevó por las escaleras y ninguno de los dos se preocupó por las huellas de sangre que dejábamos ni por la sangre congelada que había empapado el frente de mi camisón. Me detuve en la parte superior de las escaleras. Me retorcí para que él me soltara y miré la mesa abajo, en el vestíbulo. No podemos dejarlo ahí, dije e hice un gesto como para bajar de nuevo. Tamlin me tomó del codo. Lo sé, dijo. Las palabras secas y agotadas. Iba a llevarte arriba solamente antes de enterrarlo. Quiero ir. Es demasiado peligroso de noche para que yo soy muy capaz. No, dijo él. Los ojos verdes relampaguearon. Me enderecé, pero él suspiró, los hombros doblados hacia adelante. Tengo que hacer esto. Solo. Lo miré. La cabeza baja, nada de garras, nada de colmillos. No había nada que hacer contra ese enemigo, ese destino. Nadie contra quien luchar. Así que asentí con la cabeza porque a mí también me hubiera gustado hacerlo sola, y me di vuelta para dirigirme hacia mi dormitorio. Tamlin se quedó frente a la escalera. Feira, dijo con tanta suavidad que me di vuelta para volver a mirarlo. ¿Por qué? Inclinó la cabeza a un costado. Antes nuestra especie te disgustaba, y después de Andras... Incluso en ese vestíbulo obscurecido, los ojos generalmente brillantes estaban ensombrecidos. Dime, ¿por qué? Di un paso hacia él. Los pies cubiertos de sangre se me pegaban en la alfombra. Miré hacia la planta baja donde seguía viendo la forma tendida del inmortal y los muñones de las alas. Porque yo no querría morirme sola. Dije y me tembló la voz cuando volví a mirar a Tamlin y me obligué a buscar sus ojos con la vista. Porque me gustaría que alguien me sostuviera la mano hasta el final y un rato más después. Eso es algo que todo el mundo merece, inmortales y humanos. Tragué saliva, la garganta tan tensa que me dolía. Lamento lo que le hice a Andras, dije, y las palabras se me estrangularon tanto que no fueron más que un murmullo. Lamento que hubiera tanto odio en mi corazón. Ojalá pudiera deshacer lo que hice. Lo lamento tanto. No recordaba la última vez que le hubiera hablado así a alguien, si es que lo había hecho alguna vez, pero él asintió y se dio vuelta, y yo me pregunté si no diría algo más, si debería inclinarme frente a él y pedirle de rodillas que me perdonara. Si él sentía ese dolor, esa culpa,
¿Por un desconocido entonces, András? Para cuando abrí la boca, él ya había bajado la escalera. Lo miré. Miré todos los movimientos que hizo, los músculos del cuerpo visibles a través de la túnica empapada de sangre. Miré el peso invisible que le bajaba los hombros. Él no se dio vuelta. Levantó el cuerpo amputado y lo llevó hacia las puertas del jardín más allá de mi línea de visión. Fui hasta la ventana que había en el comienzo de las escaleras y miré cómo él se llevaba al inmortal a través del jardín iluminado por la luna hacia los campos ondeados que quedaban más allá. No volvió la vista atrás en ningún momento.